con jaqueca, me duele la cabeza. Así que a ver cómo nos va hoy día. Ya, entonces nos pasamos acá. Nos pasamos acá. ¿Le puse a grabar? Sí, le puse a grabar. Le puse a grabar, le puse a grabar. Ya, entonces nosotros ya construimos la ecuación de la recta. Paso siguiente es construir la ecuación del plano. Bueno, en rigor hay varias formas de construir la ecuación del plano. Ya una inicial, podríamos decirlo así, una inicial, ya la tiene ya. Porque usted sabe el tema de volúmenes. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un P acá, un Q, ¿cierto? Y un R, por ejemplo, en un plano cualquiera, y yo quiero determinar la ecuación de ese plano, estoy yendo a la idea de volumen, que no es la que voy a hacer porque el plano se puede deducir de muchas formas. De muchas formas. Entonces en ese caso nosotros no digamos, vamos a elegir una, no esta que voy a hacer ahora, pero la voy a dejar ahí en el tintero. Y básicamente yo podría colocar un cuarto punto acá, ese cuarto punto llamarle, por ejemplo, x, y, z. Entonces, entonces, entonces unir estos tres vectores, los tres vectores que se forman ahí. Y responder a la pregunta que por ahí nosotros hicimos antes, que era una relación con el volumen. Si lo vemos así, con un x y z, con un p, q y r dado, tengo tres vectores con 4 puntos. Por lo tanto, si esos 4 puntos están en el mismo plano, entonces el volumen es 0. Si usted hace eso, va a encontrar la ecuación del plano. Pongámosle ahí de esas cosas que no hace nadie en tarea. Ya para llegar a la ecuación del plano, que es la misma que yo voy a deducir hoy día. Es decir, la ecuación, de hecho, la ecuación del plano hay muchas formas de hacerla. Entonces digamos, entonces esa es una estrategia. Ver que el volumen es 0, esto es tarea, agréguelo así a sus tareas que no me ha hecho. Entonces agrega ahí probar que si el volumen es 0, porque significa que están en el mismo plano, entonces ahí va a aparecer naturalmente la ecuación del plano. Ya esa es una estrategia de hacerlo. Una segunda estrategia es la siguiente. La más conocida por lo demás, es como la más cotidiana. Es como la más cotidiana, que es la que vamos a hacer nosotros. Dados 3 puntos, pucha, ese no es un punto. Dados 3 puntos, ¿cierto? Que están en un plano, es decir, nuevamente un P, un R y un Q, ¿ya? Entonces uno lo que puede hacer, al igual como mostré antes, es unir esos puntos, es decir, describir los vectores que forman esos dos puntos. Ya, muy bien, muy bien. Paso siguiente, yo puedo tomar el producto crudo entre esos dos vectores, los dos vectores que yo me he formado. El producto crudo le va a generar a usted un vector normal, eso por definición. Es decir, si este, llamémosle U, pongámosle nombre, llamémosle U, y a este de acá llamémosle B, entonces si usted hace U cruz B, le va a dar un vector que está acá arriba, es decir, un U cruz B que tiene la gracia de ser normal, ¿cierto?, al plano. Primera conclusión que se saca del día, esos dos vectores usualmente me generan, ¿cierto?, en ese sentido, ¿cierto?, una geometría asociada a la normal. Ya. Solo con lo que está ahí, yo ya tengo en realidad lista la ecuación del plano sin hacer nada más. La ecuación clásicamente que se llama ecuación paramétrica del plano. Paramétrica del plano. Es decir, porque van a aparecer parámetros. ¿A qué me refiero con la ecuación paramétrica del plano? Que si yo tomo todos los t por u, ¿cierto? Usted se recordará que me genera una recta de la clase anterior. O sea, si yo tomo todos los múltiplos del u, me va a generar una recta. Esa recta está por el origen, porque no está acá arriba, pues, está en el origen. Entonces, me genero esa recta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si le sumo el q, entonces voy a pasar acá arriba. Por ende, el cuánto se llama, si le sumo el q me va a generar esta recta. Si le sumo un múltiplo cualquiera del vector b, que es el que pasa
Entonces voy a ir generando una mallita, ¿cierto? Donde voy a generar la recta que está acá inicialmente, la que pasa por P y R, y después al irle sumando múltiplos de este vector, voy a generar un plano finalmente, porque voy a ir generando una recta que se va a ir moviendo, ¿cierto? En torno a la otra recta. Y ya sabemos que para además hacer pasar esa recta por un punto, uno necesita un punto cualquiera. Por ejemplo, este punto P. Porque recuerde que los vectores estos no están acá arriba. En su imaginario están acá arriba, porque esos vectores están vistos acá abajo en el origen, donde está el 0. El 0,0,0, el 0,0, el 0 que corresponde. Ya, pues entonces la ecuación del plano, vista de forma paramétrica, no es otra cosa que el punto, ¿cierto? Sumado más un t, ¿cierto? Por el primer vector, más algún r por el segundo vector, con el t y el r, en ese caso, números reales. Y esta ecuación se le llama ecuación paramétrica del plano, porque finalmente, si usted ve hasta acá, esto es la recta que teníamos, que le sumamos la otra recta, ¿cierto? Por lo tanto, múltiplos de la otra recta, y por el paralelogramo se va generando ese plano. Entonces ahí yo tengo otra forma también de la construcción de la ecuación del plano, que de aquí, solamente de la ecuación paramétrica, también se puede traspasar eso y pasarse a la ecuación que uno conoce como cartesiana. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, aquí está vista en forma paramétrica. Bueno, si me construyo ahora directamente la ecuación del plano, digamos, en forma cartesiana, lo que yo le comenté hasta ahora que teníamos este U cruz B, ¿cierto? Que el producto cruz me genera ese vector que está ahí, que tiene la gracia, ¿cierto? De ser normal a U y de ser normal a B. ¿Ya? Entonces ahí está, digamos, la recta. ¿Ya? Por lo tanto, ahí entonces tiene, ¿cierto? La normal asociada, la normal que en este caso se genera, que se le llama ese vector perpendicular que tiene la gracia de ser producto cruz de estos dos vectores, llamémosle n como usualmente se le llama normal, que es un vector. Paso siguiente, usted se puede tomar cualquier punto x, y que esté en el plano, o sea, cualquier x, y, z que nuevamente esté en ese plano, y considerar este vector, un vector cualquiera, es decir, del mismo punto al x y z del plano. Entonces, le pregunto, este vector, el x y z AP, ¿qué relación tiene con la normal? Pésqueme. Acuérdense que estamos enojados, así que pésqueme. ¿Qué relación tiene con la normal ese vector? No me van a pescar. Ay, que me duele la cabeza. Me duele mucho la cabeza. Ya, pues pésquenme, pues. ¿Qué relación tiene? Un no sé, profesor, o no entendí también siempre ayuda, pero tiene que decir algo. O responder mi pregunta. ¿No? ¿No quiere? ¿Qué cosa no entendió? ¿La pregunta o lo que estoy haciendo ahí? La No pregunta, vaya a profe. decir todo. No vaya a decir todo, que hay niño que no ha entendido todo. Hasta ahí no me ha llegado. Lo que estoy haciendo ahora, lo último. Bueno, este es un vector y este es otro vector que se forma con los tres puntos. Y construir la normal, ¿cierto? Que es producto cruz. Entonces mi pregunta es, ¿qué relación tiene este vector? Ese que está ahí con la normal. ¿Qué relación tienen esos dos? Esa es mi pregunta. O sea, yo entiendo que forman un ángulo de 90 grados. De 90. Sí, pero ese 90 grados cambiémoslo ahora porque el producto punto, ¿cuánto es? Ay, espere. ¿El ¿Cómo? vector? ¿Sí? Ah, Ay, me confundí. Sí me ¿por qué se acuerdo, confundió? o sea, me sé cómo es, pero no me acuerdo de la palabra, perdón. Producto punto. El producto punto, cuando los vectores son ortogonales, es 0. Entonces lo que usted me dijo está bien. Ya, Pero el 90 grados hay que reemplazarlo por ortogonal, eso. ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que el producto punto en ese caso es 0 entre los dos vectores. Parece que ahí me vienen a dejar almuerzo. ¿Está bien? No sé qué me pregunto. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya, Sí. espéreme, chiquilla, porque voy a ir a... Y los demás compañeros, ya, pues, espérenme. Voy a ir a buscarla.
Ya. Entonces, ¿en qué estábamos batallando? Que ese ángulo que se forma es de 90 grados, ¿cierto? Entre la normal y el vector X y Z, desde P hasta X y Z. Gracias a la colaboración ahí de la compañera, y los demás, no sé, pues si no entendió, pregunta. Si no, dígame algo. Entonces, Profe, hay preguntas en el chat. Ah, Hay preguntas en el chat. ¿cuál es el chat? El chat era. El chat. Normal, pues cuando el producto cruz siempre le da un vector que es perpendicular al vector que uno tiene. Pues. Entonces, cuando nosotros dedujimos en esa clase, no recuerdo cuál clase, pero un par de clases atrás, el producto cruz le da un vector normal a los dos sobre el cual usted lo calcula. Es como la propiedad 1 que tiene que ver usted. Entonces, por eso tienen que hacer resúmenes, por eso tienen que hacer mapas conceptuales. Porque ese vector se denomina normal, el que se obtiene, que es a partir del el vector U cruz B, cuando uno hace U cruz B. Se denomina así porque tiene la gracia, ¿cierto?, de que es perpendicular a U y es perpendicular a B. No sé si ahí le respondo su inquietud, don Diego. Don Diego. ¿Sí? Ya. Ahí sí, pues no había visto su pregunta, don Diego. Entonces, por eso es importante, pues si yo estoy, o sea, yo tengo el genio bien pesado, así que estoy tratando de hacerme el simpático, pero igual estoy molesto. ¿Para qué le voy a decir otra cosa? Porque estas cosas, por ejemplo, ustedes me habrían mostrado el resumen. Yo le habría dicho, no, pues le falta ahí lo más importante, que es el producto cruz, forman un ángulo de 90 grados y eso lo vamos a usar a cada rato. Ahí está el profe, pues. Ahí tiene que decirle usted al profe qué es lo relevante, lo importante de su estudio. Así que ahora pórtense bien, pues. O sea, entreguenme las cosas, les voy a mandar mi correo, también el correo de la profe, para que, pues la otra semana, por ahí por la otra semana ya el control y tiene que irnos muy bien. No se olvide de eso. Entonces, dennos la oportunidad de ayudarlo, ese es el tema. Esa es la frase para hoy, ¿ya? Así que pues, yo me enojo conmigo mismo, pues, porque no con ustedes, sino me enojo porque quiero que les vaya bien, pues entonces tienen que hacer las cosas. ¿Ya? Pórtense bien, entonces empiecen a hacer ahí las cosas y con ganas, con harta ganas. Entonces claro, es un vector que es perpendicular, ¿cierto? Por definición, porque el producto cruz siempre le da un vector que es perpendicular a los que uno tiene. Ese vector siempre se denomina normal a los otros dos vectores que uno tiene. Ya, y lo que me dijo Catalina, no sé, no me acuerdo quién me dijo, que entonces acá también hay un ángulo de 90 grados entre el vector que usted tiene aquí abajo, porque está en el plano, y el vector normal. Ya, pues, es decir, el vector normal, producto punto, porque el perpendicular, el 90 grados, pi medio, es mejor decirle pi medio, ¿cierto? El pi medio que aparece ahí, que el ángulo entre los dos, se traduce para nosotros en que el producto punto es 0. Entonces, si hago el producto punto entre la normal y entre este vector, ¿quién es ese vector? El que va de P al X y Z, por definición, es X y Z menos P, ¿cierto? El extremo menos lo otro, ya lo hemos visto en la diferencia que se forma entre los dos vectores. Y eso es 0. ¿De acuerdo? Fin, y esa es la ecuación del plano. ¿Ya? Profesor, dé un ejemplo, póngale número. ¿No? El joven a decir, póngale número. Entonces ahí, no había grabado la clase. Entonces ahí tenemos la ecuación cartesiana del plano porque aparece un X y Z. En la anterior aparece, ¿cierto? ¿Cuánto se llama? Aparece ¿cómo se llama esto? Aparecen dos parámetros, entonces es una ecuación que es paramétrica. Las clases acá. Clase 14 veces no hemos contado ya, ¿eh? Ahí. Entonces ahí usted tiene, entonces tiene ahí, ¿cierto? Ese ángulo de 90 grados. Más la normal. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Y en el chat? ¿A dónde sale el chat acá que nunca se me muestra? Ahí no hay pregunta. ¿Por qué no hace más ejemplos, profesor, con números?
Porque es lo que viene ahora. Eso acabo de decir. Vamos a reemplazarla ahora con números. Pero, ahí sale una nueva conversación. Si uno no entiende en abstracto y está entendiendo con números las cosas, algo pasa. Eso se estudia en educación matemática. Algo pasa. La abstracción es muy importante. Entonces, ustedes en su estudio personal, trate de lograr la abstracción. ¿A qué me refiero? Y estudie así. Lea la definición, vuélvala a leer, por ejemplo, el producto punto, haga la construcción, no haga lo que hacen algunos. Miro la definición, no la entendí, y me voy al ejemplo 1, al ejemplo 2 para entenderlo. Venirse a YouTube a esos lados, son venenosos en matemáticas. Pero tiene que lograr la abstracción. Es más, ustedes están empezando recién, de segundo para arriba, ni siquiera en YouTube va a encontrar cosas para sus asignaturas. Menos ejemplos. Entonces tiene que ir encaminado usted a sacar esa muletilla que traen las personas de mucho de la escuela, porque la escuela casi todos con ejemplos. Yo no sé por qué. No me puedo hacer responsable de eso, pero sí usted darle esa indicación de que es importante lograr la abstracción. Es muy importante en matemáticas. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que ahí están los dos vectores, ¿cierto? El U y el B. Acá lo expliqué en mi apunte, digamos. Formamos esa normal, ¿cierto? Muy cotidianamente, ¿qué es lo que hicimos? Es una de las formas, como le decía yo antes, de construir la ecuación del plano, porque hay muchas. Por ahí si agregamos alguna tareita más, si es que hace la anterior, ahí habría que ver algunas formas diferentes de cómo descubrir esa ecuación del plano. Bueno, acá está la definición del producto cruz. La definición del producto cruz es que esos dos vectores, la normal que uno le llama es porque el producto punto es perpendicular al producto cruz, y ahí está la ecuación del plano. Justamente lo que dijo la compañera, que la normal es perpendicular a ese vector. ¿Ya? Así que si usted ahora tiene la ecuación tiene puntos dados, digamos, usted puede encontrar la ecuación del plano. Entre paréntesis. Bueno, vamos a hacer un ejemplo nosotros, pero... A ver la cabeza. Pero, observa ahí que además, nosotros vamos a llegar a esta forma. O sea, si usted desarrolla lo que está arriba, le pone un A, B y C y le pone letras a los vectores, va a llegar siempre a esa forma donde la gracia que tiene ese vector es que es normal al plano. Ya lo vimos. Pero que corresponden en esta ecuación, que claramente se va a ver acá en el ejemplo, van a corresponder al vector que es normal, ¿cierto?, a ese plano. ¿Qué le iba a decir yo? Por lo tanto, es muy importante la geometría. Y ahí le vuelvo a insistir para que se convenza que tiene que preguntarnos cosas, porque yo le diría ya, la ecuación del plano muy bonita, como en la construcción. Pero después que usted hace su resumen, usted me la va a mostrar y yo le voy a decir, oiga, le falta lo más importante ahí, que el plano me regala la normal, porque la normal viene dada, viene dada por el A, B y C que acompañan al X y Z. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted, querido joven, ahí? Que yo le digo eso, pues usted no lo sabe. Entonces, por eso es importante que usted cambie el switch y trabajemos juntos en esto. ¿Ya? Entonces, porque usted va a estudiar, obvio, se adelantó esto, pero ahí está la ecuación del plano, qué bonita. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante en la ecuación del plano es que me otorga la normal. Es decir, la normal siempre viene dada en la ecuación. Así que usted tiene el plano y al tiro inmediato tengo la normal. Tengo la recta. ¿Qué es lo que tengo inmediatamente en la ecuación de la recta? El vector. Ya, pues. Materia anterior. El vector empieza con D, de director. El vector. Direct. No me van a pescar hoy día. ¿Están enojados? ¿Qué les pasó? ¿O están cansados ya? Día jueves. El vector director, cuando usted tiene la recta, es inmediato que tiene usted inmediatamente. Gracias, Catalina. Catalina es la que me está apoyando.
Tiene el vector director. El vector director. Es que antes me sonaba echar una pelotita, pues ahora no suena. Así que no veo cuándo me escriben. En la mañana siempre suena. ¿Qué será? Y no está con volúmenes. Ya, el vector director. El director. Entonces, ¿y cuál es la gracia del vector director? A ver, ¿cuál es la gracia del vector director? Al tiro. ¿Cuál es la gracia que tiene ese vector? Porque es importante. Estoy mirando el chat. Sigo mirando. Siga mirando sentadito, profesor, nomás me dicen ustedes. Que le da la dirección a una recta, como que la orienta, ¿sí? Es la dirección de la... muy bien, Diego, es paralelo a la recta. Pero no está en la recta, ¿o no? ¿Cierto? Ya. No. Entonces, eso es donde usted tiene que destacar cosas, po. Eso es lo que usted tiene que destacar cosas. ¿Tiene cálculo integral en paralelo, no? Porque aquí le voy a dar un ejemplo para que me entienda. O no tiene cálculo integral. Yo no me sé las mallas de usted. ¿No? Este ramo de matemáticas que esta cosa. Tenemos precálculo. ¿Y qué está viendo en precálculo ahora? Deme algún tema. Ecuaciones trigonométricas. Ya, ecuaciones trigonométricas. No, pero ahí no hay mucho. A ver. Hay entidades que son fundamentales en la trigonometría. ¿Cuántas son? Si está adivinando, nunca la escribió. O Si sea, está, la profe nombró una porque estábamos... no, estamos hablando de la profe, su estudio. Ah, ya. O sea, que conozco una por lo menos en un ejercicio que hicimos de seno coseno, que hay como un valor que siempre va a significar esa que escribió el Diego. La que escribió el Diego, ya esa es una. ¿Cuántas más son fundamentales? Fundamentales. Son 7. Las demás son adornos. ¿Cómo uno se da cuenta? La mirada a distintos libros. El mismo autor del texto le va a decir. Entonces es importante que usted haga, por eso es que digo, está bien, dijo alguien, pero es su escrito, usted tiene que destacar. Y todo lo que usted haga después sale en base a esas identidades. Le menciono algunas, la de los ángulos medios, ahí tiene 2. Secante al cuadrado, mira, yo no estoy haciendo algo de trigonometría, secante al cuadrado más 1 igual tangente al cuadrado, no, tangente al cuadrado más 1 igual secante al cuadrado, ¿no? Ahí tiene otra, ¿cierto? Fundamental. Y tiene un par más que son las de las sumas de los ángulos. La suma de seno de alfa más beta y la del coseno de alfa más beta. Esa que me dice ahí. Y no hay más, pero en su mente usted para trabajar la trigonometría tiene que tener eso en su mente. Las matemáticas funcionan así. O esto es parte de la clase, esto es lo que usted tiene que aprender a desenvolverse en esto. Porque hay cosas fundamentales. Por eso para mí es importante que usted me pesque en esto que yo quiero hacer con usted. Porque acá en la recta, fundamental, el vector director. Porque el vector director, como dijo ahí el Diego, es el paralelo a la recta, pero no está en la recta. Y como es paralelo, ahora yo en la normal, se hizo usted su resumen, ¿sí? La normal es lo que tiene que estar destacado. ¿Qué ocupamos hoy día? El producto punto. Producto y punto igual 0. Si usted va a la clase del producto punto mi clase, está destacado cuando son perpendiculares. Yo lo escribí aparte. Si los vectores son perpendiculares, observe que el producto punto es 0. Importante, lo tuve que haber destacado o algún cuadro o alguna cosa. Si no lo tiene en su mente como algo importante, significa que el trabajo no está bien hecho. Mutuamente, parte de mí y parte de usted. Entonces eso tiene que usted tener subjetivo.
pero no da lo mismo lo que diga el profe. Está el libro, el manual. Y en el texto de los dos que yo le marqué, dice, importante, el producto punto entre dos vectores es 0 cuando el ángulo es de 90 grados. Está destacado. Entonces, ahí usted es donde tiene que reaccionar. Así funciona ese tema. Ni hablar de que si yo le pregunto de qué texto usted está estudiando ecuaciones trigonométricas. Si no me dice nada, entonces estamos en idiomas diferentes. Entonces, ese es lo que yo quiero, que con un café después de clase usted piense en eso, piénselo. Y tal vez le pueda ayudar ahí, ¿cuánto se llama? Le puede contribuir uno a decirle, a guiarlo, así irlo guiando porque yo también me equivoco, no me sé todo esto, y la profesora también, la profesora que se ofreció. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el producto cruz, lo que comentábamos antes. El producto cruz me da un vector normal. Fundamental. No cómo se calcula, no las propiedades, hay cosas fundamentales. Entonces acá, si miramos aquí y miramos hacia atrás, no pensar en el ejemplo en lo que estaba arriba. Entonces, usted tenía dos vectores. ¿Cómo me armo dos vectores? Respóndame ahora sí. ¿Cuántos puntos necesito para armarme dos vectores? Dos vectores. ¿Cuántos puntos necesito? 4 Porque puntos. no, X1. no, 3 nomás. Porque los dos vectores, que es lo que hice antes, el U y el B que aparecen acá, para 4 puntos yo me armo un plano. Y por eso armamos, perdón, por eso armamos el volumen antes, con 4 puntos. Pero yo tengo estos dos vectores. ¿Cuántos puntos hay acá? Hay 3 puntos, porque hay uno que se repite. Entonces, para yo armarme dos vectores, el U y el B, yo necesito 3 puntos. Entonces, uno mira lo que está acá y dice, ya tengo 3 puntos acá, un P, un Q y un R. Entonces, ¿qué me necesito hacer ahora? Necesito construirme los dos vectores, el U y el B que yo le comenté antes. Oye, qué bonito el plano antes, lo vamos a dibujar de nuevo igual. Ese es un se me olvidó el nombre de esta figura. ¿Ve? Ahí está el plano. Entonces, necesitábamos el U y el B. Entonces, fijo un P, un Q y un R, ¿cierto? Que eran los 3 puntos. Da lo mismo donde están espacialmente, o sea, no vamos a entrar en ese detalle. Y después, ¿se acuerdan que teníamos que construirnos? La normal. Y la normal tenía la gracia de provenir, ¿cierto?, del producto cruz de los dos vectores. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, como tengo los dos puntos, acá está, yo me puedo construir el vector PQ. Lo hago con esos dos puntos, el que va de P hasta Q. Que uno sabe ya que es Q menos P. ¿Se acuerdan de eso? Porque esto lo vemos desde el origen, entonces ahí aparece, digamos, lo relevante. Bueno, el vector Q viene siendo el 5, el menos 1, el 3, y a ese le restamos, ese es el Q, ¿no? Sí. El 5, el 6 y el 2. ¿Qué nos va a quedar los jóvenes? Nos va a quedar el 0, el menos 7 y 3 menos 2 que 1. Acuérdense que yo me quedo cuarto en los números, así que vayan revisándolo conmigo, ¿ya? Así que creo que no hay errores. Y después necesitamos el otro vector. O sea, acá si usted quiere le pone letra, le habíamos puesto U antes, y ese sería U. Y el B de acá, ¿o no? Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene usted después? Lo que tiene usted después es que tiene el U, entonces, tenemos que hacer B, el otro vector, que va a ser P, vale, 0. De P a R. Entonces eso va a ser R menos P. No, me duele pesado la cabeza. Entonces el R le va a dar menos 2, menos 1, el 2, menos el P, que vendría siendo el 5, el 6, el 2. Entonces, si es que vamos bien, si es que el profe no se pifió un número, este da menos 7, este da menos 7 y este da 0, ¿no? Ya. Le pregunta.
pucha, el B igual tiene hartos valores. Yo podré considerar ese vector B, que es el de acá, como 1, 1 y 0, en vez del 7 menos 7, 0. ¿Qué piensa usted? ¿Cierto? Una pregunta válida porque, profe, los cálculos están re grandes. ¿Y por qué no consideramos otro? ¿Podré considerar un múltiplo de ese vector? Ve que no suena el chat ahora, así que voy a dejarlo abierto. Quizás que apreté yo y algo tuve que haber apretado. ¿Podré considerar yo en vez del 7, menos cuánto es? Menos 7, menos 7, 0, el 1, 1, 0. ¿Qué piensa? Que sí, que no, que es posible, no me lo imagino, no sé. Sí, dice Tania. El mismo, o sea, un múltiplo. Claro, tienen la misma dirección, pues el múltiplo. O sea, efectivamente, supongamos que hablemos de tamaño, o sea, supongamos que este es ese vector, el otro, como este son coordenadas negativas, el otro va a ser como pacado, ¿no? Pero más chiquitito, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la normal tiene la gracia, o el resultado del producto cruz, tiene la gracia de que es perpendicular a U y es perpendicular a B. Entonces, si yo cambio ese vector y considero el 1, 1, 0 y el otro el 0, menos 7 y 1, mi pregunta es, ¿da lo mismo? Es decir, el vector que es menos un séptimo de B, digamos, es perpendicular a la normal, ¿cierto? Sí, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Que es perpendicular a la normal? Igual. Sí. Y el U también. Por lo tanto, en general, como son vectores, uno puede considerar un múltiplo. Es decir, si usted va y cambia este por sus cálculos y trabaja con el 1, 1, 0, ni un problema. De hecho, trabaja menos nomás. Igual la normal. La normal, por ejemplo, le dio 8.000, 16.000, 32.000. Sí, pero no va a trabajar con esos números, pues si la normal es un vector. Entonces usted elige cualquier múltiplo de ese vector. ¿De acuerdo? No es necesario trabajar con los vectores en grande cuando usted está viendo geometría. Ya. Le hago otra pregunta más. Mi orden fue ficticio, el U y el B, y a lo mejor usted los dibuja espacialmente, y usted me dice, profe, te equivocaste. No es hacia arriba, sino que hacia el otro lado. Pregunta, ¿importa en este caso? Si la normal yo la escribí mal, y la normal, si tuviésemos bien hecha la figura, va hacia abajo, pues los vectores no tienen por qué ser como yo los dibujé. ¿Importa? ¿Sí o no? Si usted observa, la conclusión que sacamos juntos fue que ese es perpendicular a ese y ese es perpendicular a ese. Y después hicimos producto punto igual 0. Entonces, si está hacia el otro lado, yo me equivoqué, este vector sigue siendo perpendicular a estos dos. Por lo tanto, el producto punto sigue siendo 0, ¿no? ¿Cierto que sí? Sigue siendo 0. Por lo tanto, el orden por eso da lo mismo. O sea, en este caso particular, da lo mismo cuando uno ve geometría y la geometría saca los ángulos para ver cosas así de valores. Entonces uno dice, ah, da lo mismo como lo dibujaste, profe, porque si la normal es hacia arriba o era hacia el otro lado, el producto punto con los dos vectores que uno tiene igual es 0. Y eso es lo que nosotros no estamos construyendo. ¿Ya? Ya, tenemos que hacer entonces el producto grupo entre el U, producto grupo, el B. Entonces, claro, eso ya sabemos que lo hacemos con el determinante, que era la definición para calcularlo. Colocamos el 1, 0, 0, ¿cierto? Que es el múltiplo de este, y el 0, menos 7 y 1. Entonces ahí a usted, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar el 1, el 0, el menos 7, el 1 por el I, menos el segundo, porque el cofactor está en la posición 1, 2. Sí, fila 1, columna 2. Entonces usted le va a quedar a 1, 0, 0, 1 por J y más el 1, el 1, el 0, el menos 7 y S por K. Es decir, su vector, el producto cruz, viene siendo el 1, el menos 1, el menos 7, ¿no?
porque le queda 1 menos 0, le queda 1 con el menos de ahí, menos 1, y le queda menos 7. ¿De acuerdo? Ya, tenemos ese normal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos después? Nos dimos un punto en el plano, ahí, nos dimos un punto en el plano, y con la gracia, ¿cierto?, de que nos formamos un X y Z acá. Un X y Z que tiene la gracia, ¿cierto?, de ser ese vector. Y después nos armamos este vector, es decir, producto punto la normal. Es decir, el 1 menos 1 menos 7 y el X y Z, el X, Y, Z, menos, ¿cuánto era, hijo? Menos el P. Y el P era 5 menos 5, 6, 2. 5,6,2. Y eso igual a 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, ¿Mm? en la parte de el 110 arriba, No le escuché nada. Le escuché profe nomás. Y después parece que se cortó el audio. se escuchó cortado, se lo escribo. No le escucho bien. Le escuché profe nomás. Profe Se dijo le que iba a cortó, hacer parece. una pregunta. Se lo escribo en el chat que mi internet está malo. No le escucho nada. Con paciencia nomás. Tiene que darle el audio. Ah, están escribiendo. En la parte de lucruz B, el 0 menos 7 menos 1. Menos 0, 0. Da lo mismo. Da lo mismo. Ah, porque yo le puse U cruz B y lo reemplacé al revés. Sí, tiene usted razón. Pero yo me salvé que en este caso da lo mismo. Llegué y los copié abajo, no miré las letras que había puesto. Entonces lo vamos a dejar como U cruz B nomás y le voy a hacer caso y los voy a cambiar. 0, menos 7 y 1, y 1, 1 y 0. Les pregunto, ¿tengo que hacer todo esto de nuevo, no? Vamos, a puro empujón, ¿eh? No me responden mucho. De a poquito, mira, me responden. Tengo que hacer todo de nuevo, ¿no? No creo, profe. Porque en un determinante, cuando uno permuta dos filas, ¿qué es lo que ocurre? Sale un menos afuera, pues ¿se acuerdan las Menos uno, sí, operaciones menos uno. elementales? Sí, En el determinante usted cambia dos filas y cambia los sí, signos. sale un menos uno. Sí, pues, así que me salvé, le coloco un menos 1 nomás. Así que me queda menos 1 y 7. Ahí. ¿Ve? Las propiedades, ahí las propiedades. Ya, los chiquillos. Está bien, muy bien, muy bien. Y gracias por responderme. Gracias por preguntarme. Y eso de acá le queda un x menos 5, le queda un y menos 6 y le queda un z menos 2 y eso igual a 0. Entonces esto le va a quedar menos el x menos 5 porque hay el producto punto que ya sabemos que es la transpuesta del primero por la segunda, que es un producto matricial, ¿cierto? Ese producto punto, que se traduce en el menos 1 por el x, ahí nomás habla Quito, más el 1, ¿cierto? Por y menos 6 y más el 7, en ese caso por el z menos 2 igual a 0. Ya, resolvemos. Le queda menos x más 5, más y, más y, más y. ¿Puedes ir a ladrar afuera? Voy a ladrar afuera. Voy a ladrar afuera, niño. Entonces le queda el i más 7 más el 7z menos 14 y eso igual a 0. Entonces ahí si ordenamos, le queda menos x más y más 7z igual a ¿cuánto? Este le resta, le da menos 2, ¿no? Menos 2, menos 2, menos 14, 16, ¿o no? Creo que sí, ¿o no?
Sí, parece que sí. Sí, porque menos 2, menos 10. Ya. Esperemos no nos hayamos equivocado. A la que había que llegar, a la ecuación, se la voy a copiar aquí abajo. Ah, entonces me equivoqué. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me equivoqué o no? Porque esa es la respuesta. Bueno, igual parece que me equivoqué porque no sé si 7 por 16. ¿Cuánto da 7 por 16? Capaz que me haya equivocado arriba en multiplicar. 7, 6 por 7, 42. 7, 4, o no sé, 132. Ah, igual me equivoqué, pues me equivoqué en el número. Es que le estaba preguntando yo porque esto de acá es 7 veces el que está acá, pues. Pero como bueno, pero aquí hay que revisar porque parece que me pifié en algún número. Entonces, si aparecen así, da lo mismo. Porque finalmente este es un múltiplo, la normal es un múltiplo, lo mismo que conversamos antes. Entonces, para cuando usted calcula el vector, digamos, si aparece este o aparece ese, acá da exactamente lo mismo. Bueno, lo que no da lo mismo es que acá parece que me equivoqué. A ver, revisemos a la rápida, ¿no? Menos 6, menos 2, y este era 1, este era X. A ver, cambiamos la fila, y este nos daba 1, menos 1, este era 1, menos 1. Con el menos de ahí nos da más. Y este de acá era 1, con el menos menos. Y este era menos 7, pasó a ser más 7. Ya, y después desarrollamos todo, entonces le quedó menos 1 por X, el X menos 5, el Y menos 6, el Z menos 2. ¿Qué más hicimos después? El 1 menos 1 por X menos 5, más el 1 por... Ah, mire, aquí me equivoqué, po. Le puse 7. ¿De dónde saqué ese 7? Es 1 por Y menos 6 y le puse Y menos 7. Mire qué jetón. Entonces este de acá da 15, y ahí sí. Y 15 por 7 da 105. Mire, qué tontera. Ya, la cosa es que entonces es un múltiplo, o sea, es importante. Ya, le voy a hacer otra pregunta, ¿ya? Le voy a hacer otra pregunta más. Usted llegó hasta aquí, hasta acá. Entonces usted tiene que la normal es menos 1, 1, 7. Menos 1, menos 1, el 1 y el 7. Ya, esa es la normal. Esa es la normal. Y usted además tiene, cierto que, y tengo hasta ahí. Entonces, pregunta, ¿puedo no hacer esto de acá y hacer esto de otra forma con lo que estaba arriba? Con la ecuación del plano. A ver, ya, voy a ir más para atrás. Si usted tiene la normal, su ecuación del plano es esta. Entonces, usted puede acá reemplazar la normal ahí, pues, en la ecuación del plano. No es necesario hacer el producto punto que yo hice abajo, eso es lo que quiero decir. Porque como la normal corresponden a los coeficientes del X y Z, tal como acá observamos, porque acá al observar ahí aparece la normal o un múltiplo de la normal. Si usted tiene la normal, entonces usted sabe que menos 1 por X, más 1 por Y, más 7 por Z, es igual a algún D, como la ecuación del plano. La ecuación del plano arriba dice que es de la forma AX más BY más CZ igual a D, cuya normal viene siendo el A, B, C. Le pregunto, ¿cómo puedo hallar ese D sin hacer lo que yo hice antes? ¿Cómo puedo hallar ese valor de D?
Ya te viniste a echar, don Brady. Vladimir. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo encontrar ese D? Ese D que está ahí. Y mi pregunta es, ¿cómo encuentro ese D sin pasar por lo que yo hice en medio? O sea, directamente. Y acá está, señor Brady. ¿Cómo yo puedo calcular ese D sin pasar por la ecuación del plano? ¿Qué necesito yo para encontrar un D ahí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Usted cómo podría saber ese D si yo qué valores le diera? De que está el -1, que es un número, el 1, que es un número, el 7 no se los puedo dar, están ahí. ¿Qué yo tendría que darle? No, pues si la normal está ahí, pues. La normal es -1, 1 y 7. La normal está dada ahí. Está escrita, de hecho, el -1 por X más 1 por Y más, ¿cómo se llama? 7 por Z igual a D. Ahí está la normal, pues está. La normal es -1, 1, 7. ¿Qué necesito yo para encontrar ese D? Piense, pues Moira, piense. Estamos pensando. Estamos pensando. ¿Cuál es la gracia del plano? ¿Cuál es la gracia de ese plano? Ese plano que usted está encontrando, ¿por dónde pasa? ¿Para qué estamos haciendo este ejercicio, la ecuación del plano? Para buscar una ecuación del plano que pasa ¿por dónde? Por 3 puntos. ¿Tiene esos 3 puntos? Creo que sí. Sí, pues son los que estamos Sí. trabajando. El P, Q y Z, ¿o no? Sí. ¿Qué le falta a usted para encontrar ese D? Necesita tener un X, un Y y un Z, ¿o no? Para encontrar D. ¿Tiene alguno? ¿Reemplazar qué cosa, don Diego? Hay que partir despejando, quizá, encontrar el valor de cada uno. Con una ecuación usted no puede encontrar una ecuación con 3 variables. Un punto, un punto, muy bien, Moira, ¿ve? Si no, uno no tiene que apurarse, tiene que ir pensando nomás. Hay que pensar, hay que pensar. Y el buen ejercicio es no decir en qué pensar. Usted tiene 3 puntos y para encontrar el D necesita reemplazar un punto. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar un punto, po. ¿Y cuántos tiene? Tiene 3, pues reemplaza el más bonito, ¿no? El que le encuentre más bonito. Si encuentra los 3 puntos feos, igual tiene que reemplazar uno ahí. Por ejemplo, ¿cuál está más bonito? Este, ¿no? Este tiene menos cosas, ¿o no? El -2, el -1 y el 2. El -2, -2, -2, el -1 y el 2. Tiene menos cosas, ¿no? -2. ¿Cuánto era? Se me olvidó. -2, el -1 y el 2. Ese punto está en ese plano, igual que los otros dos. Reemplácelo, po. -1, reemplazo el X en -2. Acá hay un 1, reemplazo el Y por -1 y el 7 por ese 2 y ahí obtengo D. ¿Se fija? Entonces este de acá da 2, este de acá da -1 y este de acá da 14. Así que el D le da el 15 que ya habíamos encontrado. O sea, no era necesario hacer todo eso porque como ya teníamos 3 puntos y ya sabemos cuál es la ecuación, en rigor necesitábamos la normal, ¿no?
El R, ¿cuál era el R? Ya reemplazamos el otro. ¿Cuál era el R? Yo reemplacé. Ah, el R, reemplazamos en el mismo. Sí, está bien. Ya, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? O sea, y hay más cosas, hay más formas, de hecho, de hacer la ecuación del plano. Deben haber unas 9 formas distintas de hacerlo. A mi mente vienen como 5 solamente, que son con áreas, otras. Pero esa es la clásica, la más clásica de todas, la que yo le acabo de decir ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Así que encontramos la ecuación del plano. Mire qué interesante. Bien. Hay algo para mí poco relevante, pero no solo para mí, para mucha gente poco relevante. Yo en mi vida he preguntado una fórmula en una evaluación, por ejemplo. Entonces, pero eso lo sabemos todos los profes, digamos, porque hay algunas fórmulas para obtener resultados inmediatos en la ecuación del plano y de la recta, pero que no son las clásicas que uno trabaja, digamos, para encontrar estas cosas que nosotros estamos aprendiendo. Entre ellas, como que la más relevante de todas es la distancia de un punto al plano, porque se ocupa en cálculo, por ejemplo, para el teorema de Pappus, y se ocupa mucho en geometría analítica, es clásico tener la distancia de un punto a la recta. Acá se agrega la distancia de un punto al plano, que es la misma forma. Es como la fórmula, digamos yo, que habría que más o menos manejarla. Y digamos, también está la distancia de un punto a una recta. Usted prácticamente es copiar, pegar, o sea, toma la ecuación que usted tiene y la reemplaza ahí, ¿ya? Y yo lo digo porque cumplo con decirlo. Es como cuando uno dice, ya, cumplo con decirlo toda nuestra conversación que hemos tenido. Si usted después me manda mi resumen, me muestra mi resumen, que yo se lo vuelvo y ahí es suyo, y yo le diría, ¿sabes para qué anoto esta fórmula? Así le diría yo. Es que profesores, sí, pero no son relevantes. ¿Entiende? Por eso hice consideraciones en el plano y la recta. Lo relevante es la geometría que se cumple. El vector director, ¿cierto? El que ahora tiene la normal del plano, y ahí aparece el bagaje de problemas que nosotros vamos a trabajar. Eso es como el enfoque de cómo debe estar el trabajo matemático, que es lo relevante. Por eso son fórmulas, ¿no? Las fórmulas en matemática en general son muy poco relevantes. Pero pueden ser útiles en el caso de algún problema que usted tenga. La otra también es la distancia entre rectas, porque las rectas acá, sobre todo en 3 dimensiones, bueno, entre paréntesis se deducen. Uno de los textos que trae la deducción, el texto de Gray Figueroa, de estas fórmulas que aparecen ahí, porque hay que pensar así. La recta, la distancia que aparece entre recta ahí, es porque, claro, las rectas en el espacio, por ejemplo, se cortan en un punto. Si se cortan en un punto, la distancia es 0, pero pueden ser paralelas. Ahora, en el plano, y aquí se confunden las personas, a veces piensan que es paralelo esto, ¿sí? Pero en el espacio eso es paralelo, que la distancia, o sea, que no se intersecta. Entonces, si yo tengo 2 rectas así, por ejemplo, la distancia mínima hay que calcularla desde un punto hasta acá, porque la distancia, y eso es la fórmula que aparece ahí. Pero en rigor es una fórmula nomás que uno, digamos, tiene, pero lo relevante es la geometría que aparece ahí. Entonces, esas que aparecen ahí yo se las agrego. Una vez me acuerdo que venía en unos años atrás, en una prueba venía una fórmula, hasta yo me reía, porque como le pregunta a un joven una fórmula, no tiene sentido. Pero la geometría vive en cuanto a cómo uno empieza a establecer estos criterios para trabajar, digamos, con las ecuaciones. Así que ahí usted tiene la ecuación del plano, mira qué interesante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso. Mira, a ver, hagamos algún problema. Este vamos a hacer, mira. No, vamos a hacer este primerito, no. Entonces, fíjese usted ahí que, por ejemplo, acá, fíjate, dice, determine la ecuación vectorial, ciertos parámetros. Lea el problema.
¿Ya? Entonces, usted tiene ahí, ¿cierto? Tiene, ¿cierto? Dados 3 puntos nuevamente. Determine la ecuación vectorial, paramétrica o simétrica de la recta perpendicular a estas dos que están acá. Entonces tiene un P y Q y tiene un P y R. Porque acá en geometría vectorial lo que hay que hacer siempre es dibujar. P, Q y R. ¿Ya? Que además pasa por P. Esa recta perpendicular, que es la que hay que determinar, además tiene la gracia de pasar por P. Es una recta perpendicular. ¿Alguna idea? Entonces, como es perpendicular a ese vector y también perpendicular al otro. ¿Alguna idea cómo encontrar esa recta? ¿Alguna idea cómo encontrar la recta? ¿O no? ¿O no tiene ninguna idea? Tiene el vector PQ, ¿cierto? Tiene el PR que está ahí y tiene, digamos, y tiene que encontrar la recta que es perpendicular y que pasa por P. A lo mejor me han escrito y no lo he visto. No, no me han escrito nada. ¿Cuál es la gracia para yo la recta? ¿Qué es indispensable para la recta? El vector director, ¿o no? El vector director. Ya, entonces, ¿puedo yo de alguna forma relacionar el vector director con estos dos vectores, el que forma P y Q y P y R? Con un producto cruz, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Moira, muy bien. Si tengo este vector, ¿cierto? Este un vector U, es como lo que veníamos haciendo. Si hago el producto cruz entre estos dos, va a dar un vector perpendicular, el vector director, ¿cierto? Entonces va a dar uno de esta forma. Y justamente usted quiere encontrar esa recta, que pasa por el punto P, y yo necesito el vector director para generarla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer producto cruz. Es decir, el U que vendría siendo P y Q, que vendría siendo Q menos P, hay Q menos P ahí, que vendría siendo el 1, el 2, menos el 0 y el 1, el 1, el 1, el 1. Justo nos quedó el 1. Y el vector B, que vendría siendo en ese caso P y R, ¿no? Que sería R en ese caso menos P. Muy bien, muy bien. Que sería el 2, el 0, el 1, menos el P, que sería el 0 y el 1. Ya, pues, muy bien, nos quedó el 1, nos quedó el 0, nos quedó el 0. Así que para encontrar el vector director de esta recta, que es un vector paralelo, ¿cierto? A la recta, ¿cierto? Que ese vector, llamémosle vector director, entonces ese vector director, ¿quién va a ser? Va a ser el U cruz B o el B cruz U si nos dan el otro orden. Es decir, un I, un J, un K. El U, ¿cuánto sería para no escribir el ahora? El 1, 1, 1, el 1, el 0, el 0. Es decir, va a ser el 1, el 1, el 0 por I menos el 1, el 1, el 1, el 0 por J más el 1, el 1, el 1, el 0 y eso por K. Ya, pues, muy bien. Muy bien, muy bien. Le va a quedar 0, le va a quedar menos 1, con el menos de afuera le queda un 1 y acá le quedaría menos 1. Ya, pues. Entonces ya tiene el vector director. ¿Qué le falta para encontrar la ecuación de la recta cuando usted tiene el vector director?
Tengo el vector director. ¿Qué necesito yo para encontrar la ecuación de la recta? El vector director y ¿qué más? Los 3 puntos. Está confundiendo planos con recta. Están en deuda hoy día. Están en deuda. Pero cuando uno está en deuda es bueno saberlo, pues se pone el día y fin. ¿Cierto? Pero les voy a confesar algo que no me pasaba hace tiempo. Voy a irme contento hoy día. ¿Saben por qué? Yo llevo como 2 años. ¿Cuánto llevo encerrado? Como 2 años, ¿no? Desde cuando empezó el estallido social. Más o menos, ¿o no? Sí, yo así hago clase en general. Yo escribo súper poco y pregunto mucho. De hecho, yo siempre me da risa los comentarios de los estudiantes, porque para ir a mis clases dicen tienen que ir muy preparados, porque asalto desde que entran hasta que terminan. No escribo en general, escribo poco. Acá tuve que cambiar mi modalidad, pero me recordaron ese interesante diálogo cuando ustedes me responden cosas y los puedo preguntar. Es bonito eso, es bonito para uno como profe, porque yo me he adaptado a hacer clases como no hago. Pero a mí me encanta interrogar a mansalva y el joven nomás hasta que me responda a todo. Y el estudiante siempre es aguerrido, entonces llega después más preparado y se lucen en clase. Así que hay que tratar de que me respondan, pues de participar y de ir a la par con esto. Porque para la ecuación de la recta, usted necesita el vector director y un punto. Y el punto ahí lo tiene, pues, el punto del P. Entonces, la ecuación de la recta que vimos por ahí, clase del martes parece que fue. La ecuación de la recta. Usted requiere un punto, el punto lo tiene. ¿Cuánto es el punto, hijo? El P era 0,01. Más, ¿cierto? Un múltiplo de la normal, del vector director. Pongámosle lambda por 0,1, menos 1. Con lambda en R. Eso es. Necesita el punto, justo tiene el punto, y más la normal que obtuvieron. Ya, estuvo bien, estuvo bien. Dejamos de compartir, dejamos grabar. Detener la grabación de la nube. Ah, no sé, si un sí recibirá. ¿Qué es eso de la nube? A ver, espérese. Sí, es sí, usted recibirá una notificación del correo electrónico cuando esté, no sé.